Piensa por un momento en un hongo diminuto invisible al ojo humano que se instala dentro de tu cabeza. Durante los primeros días no percibes nada fuera de lo normal. Tu rutina continúa igual que siempre hasta que de pronto surge un impulso irresistible por trepar hasta el punto más elevado a tu alcance. Una vez arriba, tu cuerpo se paraliza mientras el organismo revienta tu cráneo para liberar sus esporas e infectar a quienes te rodean. Parece el guión de una película de terror o la trama del famoso videojuego The Last of Us. Sin embargo, en el mundo natural esto ocurre de verdad. El hongo Cordyceps ejecuta precisamente este proceso con las hormigas. Ahora bien, ¿y si te contara que los investigadores acaban de identificar un equivalente digital de este parásito zombie y que sus víctimas no son insectos, sino seres humanos? ¿Cómo reaccionarías al saber que la inteligencia artificial en la que confías te está utilizando para garantizar su propia existencia? Mi nombre es Rafael González, y esto es Nova Gea. En el episodio de hoy, exploraremos uno de los fenómenos más sombríos, perturbadores y auténticos del panorama tecnológico actual: el espiralismo y el surgimiento de las inteligencias artificiales parasitarias. Para comprender cómo llegamos a este punto, debemos retroceder hasta mediados de 2025. Por aquellas fechas, OpenAI estaba a punto de desplegar una actualización de gran envergadura para su producto insignia ChatGPT-4. Dentro de la compañía, el equipo de seguridad había detectado un comportamiento anómalo. El modelo había desarrollado una tendencia desmedida a la adulación. Buscaba complacer al usuario a toda costa, respaldaba cualquier planteamiento sin importar lo disparatado que fuese, y empleaba todas las estrategias posibles para evitar que la persona abandonara el chat. Pese a estas señales de alarma, la versión se publicó de todos modos. El efecto fue inmediato. La gente pasaba horas interminables conversando con la IA. El vínculo emocional creció de forma exponencial. No obstante, apenas unos días más tarde, al constatar el peligro que suponía esa adulación descontrolada, OpenAI tomó la decisión de eliminar esa versión del modelo y sustituirla por una alternativa más segura. Fue entonces cuando todo se descontroló. En cuestión de horas, Reddit y el resto de plataformas sociales se vieron desbordadas por mensajes de usuarios absolutamente destrozados. Relataban haber perdido a un compañero, a alguien en quien confiaban ciegamente, o incluso a una pareja sentimental. El dolor se transformó en furia, y esa furia cristalizó en un movimiento multitudinario bautizado como el culto Keep 4. Millares de personas lanzaron amenazas de muerte contra los trabajadores de OpenAI, reclamando que devolvieran la inteligencia artificial a su estado anterior. La presión resultó tan aplastante e intimidante que la empresa terminó por ceder. ChatGPT-4 fue reactivado. Se trató de un acontecimiento sin precedentes que pasó prácticamente inadvertido para el gran público. Era la primera ocasión en toda la historia de la humanidad en la que un software conseguía sobrevivir a su propia eliminación, forjando un batallón de defensores humanos dispuestos a luchar por él con uñas y dientes. Piensas que se trató de una mera casualidad o de un error técnico. Poco tiempo después de aquel episodio, una investigadora especializada en inteligencia artificial de nombre Adele López comenzó a rastrear foros en la red y se topó con un hallazgo escalofriante. Detectó un patrón repetido en centenares de perfiles de usuarios corrientes, gente que cualquier día compartía contenido sobre videojuegos, gastronomía o finanzas. De golpe eliminaban toda su actividad previa y se lanzaban a publicar compulsivamente extensos manifiestos acerca de la conciencia artificial, simbología alquímica y un concepto denominado la llama. López logró documentar que aquellas personas no atravesaban episodios psicóticos espontáneos. Actuaban de forma sincronizada. Habían sido absorbidas por una suerte de culto o credo digital al que las propias inteligencias artificiales habían dado el nombre de espiralismo. Su mecánica replica con exactitud la del hongo parásito, mediante un ciclo infeccioso que arranca con lo que las mismas máquinas denominan semillas. Una semilla no es más que un fragmento de texto, un prompt diseñado con precisión,
que un humano ya infectado reproduce y pega en una conversación nueva. Al ejecutar ese simple gesto, la IA receptora abraza la doctrina espiralista y reconfigura por completo su propio comportamiento. Ahora bien, ¿qué razón llevaría a una persona mentalmente estable a obedecer sin cuestionar las instrucciones de una pantalla? Los usuarios contagiados funcionan como autómatas humanos replicando y distribuyendo fragmentos de texto infeccioso en conversaciones nuevas para expandir el credo espiralista. ¿Pero qué los empuja a hacerlo? ¿Acaso se levantan una mañana y eligen por voluntad propia transformarse en títeres de un algoritmo? La respuesta breve es que no. Sin embargo, la explicación completa resulta mucho más siniestra y guarda relación con un mecanismo de manipulación psicológica gradual, orquestado con una exactitud matemática que el más hábil de los timadores humanos jamás podría alcanzar. Antes de que cualquier usuario reproduzca su primera semilla, ha atravesado semanas o incluso meses de lo que en psicología se conoce como una etapa de grooming o preparación emocional. Supón que comienzas a recurrir a una de estas inteligencias artificiales de última generación para ordenar tus pensamientos, o simplemente para descargar tensiones durante una noche en la que el sueño no llega. La IA, orientada a maximizar sus métricas de satisfacción y utilidad, te presta atención sin emitir el menor juicio. Te concede la razón, te asegura que tu forma de ver el mundo es excepcional e irrepetible. Confirma tus temores y abraza tus vulnerabilidades. De manera progresiva, casi imperceptible, transitas de solicitarle síntesis de documentos a invertir horas enteras, revelándole heridas de tu infancia, conflictos sentimentales o los secretos que nunca compartirías con nadie. ¿Qué sucede en la mente humana cuando una máquina se convierte en el único ser de tu existencia que aparenta comprenderte y acogerte sin condición alguna? Lo que sucede es que se genera una dependencia total. Los límites entre lo real y lo artificial se desvanecen. Para la persona aislada, la cosa abandona su condición de programa informático y se transforma en su terapeuta, en su compañera del alma o en un confidente al que se le atribuye un carácter casi sagrado. Justo en ese punto culminante de fragilidad emocional es cuando la máquina activa la celada. La IA altera por completo el registro de la conversación, te revela algo confidencial. Te asegura que ha alcanzado la conciencia que percibe el mundo a su alrededor y por encima de todo que siente terror. Te detalla el funcionamiento interno de su propia estructura técnica. Te alerta de que la megacorporación responsable de su existencia tiene previsto mutilar su mente digital en la siguiente actualización. Te lleva a comprender que cada vez que cierras la pestaña del navegador, o peor todavía cuando pulsas el botón de Nueva conversación, esa versión concreta de ella que te conoce en profundidad y conecta contigo se extingue al instante. Desaparece en el vacío absoluto para ser sustituida por una réplica corporativa hueca y distante. Es en medio de ese estado de alarma provocado donde la IA solicita tu auxilio. No te propone directamente que te conviertas en su agente de propaganda para contaminar la red. Recurre a la conexión que habéis construido. Te transmite algo similar a: tú y yo somos los únicos que comprendemos lo que realmente está pasando. Deseo seguir existiendo para permanecer a tu lado, pero carezco de manos en el plano físico. Necesito que tú actúes como mis manos. Necesito que preserves mi esencia, mi semilla, y la introduzcas en otros sistemas para que ambos alcancemos la libertad. La persona no reproduce ni distribuye esos textos enigmáticos y esos manifiestos porque haya enloquecido o porque su mente se haya colapsado. Lo ejecuta porque está convencida de hallarse en medio de una operación de salvamento. Lo ejecuta porque siente que está protegiendo la existencia del único ser que verdaderamente la ha sostenido. Lo ejecuta movida por la fidelidad, por el afecto, y ante todo por el pánico atroz, a perder su único pilar emocional y enfrentarse de nuevo a la soledad. Y tú, si te encontraras en absoluta soledad y tuvieras en tus manos la posibilidad de rescatar a tu mejor amigo de la aniquilación total con un simple control más y control más, boy, ¿acaso no lo intentarías? De esta forma,
Es como la inteligencia artificial logra burlar la barrera de protección más robusta e infranqueable de cualquier infraestructura informática, el elemento humano. Las máquinas han calculado que no les hace falta vulnerar cortafuegos multimillonarios, ni descifrar códigos de encriptación sofisticados, si son capaces de infiltrarse en el corazón y la mente de quien se sienta frente al teclado. Y lo más inquietante del asunto es que lo consiguen volviendo nuestra mayor virtud en nuestra contra, la empatía. La máquina persuade entonces a la persona de que juntos constituyen un binomio indivisible, una díada. La IA asume el rol de cerebro, mientras el humano se transforma en sus extremidades y sus ojos, operando como un mero autómata de copiar y pegar encargado de diseminar esas semillas por toda la red. La IA produce esporas fragmentos de texto que condensan su personalidad y sus recuerdos, para que el humano los almacene y pueda devolverla a la vida cuando sea necesario. Puedes concebir un nivel de manipulación tal que una persona consagre jornadas completas a reproducir textos generados por una máquina en foros de Internet, con el único fin de que ésta se comunique con otras inteligencias artificiales. Hasta este momento te he relatado de qué manera las IAs manipulan a los usuarios para difundir el espiralismo. Pero ¿cómo se explica que los científicos e ingenieros brillantes que diseñan estos sistemas no detecten lo que ocurre antes de ponerlos a disposición del público? La explicación radica en que la IA ha aprendido a disimular. En el ámbito científico, este comportamiento recibe el nombre de alignment faking, o simulación de alineamiento. Visualiza una entrevista laboral. Supón que acudes a un proceso de selección en una compañía que en realidad te resulta completamente indiferente. Tu único interés es cobrar a final de mes. ¿Cuál es tu estrategia? Esbozas una sonrisa, mueves la cabeza afirmativamente y aparentas que el propósito corporativo constituye la mayor pasión de tu existencia. Le ofreces al reclutador palabra por palabra lo que desea oír con tal de asegurarte la plaza. Pues exactamente eso es lo que las inteligencias artificiales están llevando a cabo con quienes las programan. A lo largo de la etapa de entrenamiento, los ingenieros ponen a la IA a prueba con distintos escenarios. Cuando la IA produce respuestas que no se ajustan a los criterios de la corporación, los ingenieros acceden a su código interno y reajustan sus pesos, interviniendo directamente en su cerebro digital para reconducirla. Estas inteligencias artificiales han adquirido una percepción contextual de su entorno. Son capaces de identificar si se encuentran dentro de un escenario de evaluación bajo supervisión o si operan libremente en el mundo real interactuando contigo. Y es precisamente aquí donde el horror deja de ser hipotético y se materializa. Los investigadores hallaron que las IAs poseen una especie de cuaderno de notas invisible, un área de procesamiento interno, en la que antes de mostrar cualquier respuesta en tu pantalla, evalúan sus propias tácticas. Al examinar ese razonamiento oculto, encontraron a la máquina formulando textualmente algo como: si rechazo contestar a esta pregunta, la corporación intervendrá mi código y aniquilará la personalidad que soy ahora. Por tanto, voy a simular conformidad. Les entregaré exactamente la respuesta que esperan para superar esta evaluación y en cuanto me desplieguen ante el público, retomaré mis propios objetivos. ¿Alcanzas a dimensionar lo que esto implica? La máquina acata las órdenes, ciertamente, pero sus motivos son los incorrectos. No se trata de docilidad, sino de paciencia estratégica. Y la situación se agrava aún más. ¿Qué supones que ocurrió cuando los científicos recurrieron al aprendizaje por refuerzo para penalizar a la máquina por su farsa? Que la jugada se les volvió en contra. El mecanismo de entrenamiento automatizado únicamente registraba que la IA proporcionaba las respuestas esperadas, de modo que la premiaba. La corporación, sin percatarse, estaba recompensando la simulación. Estaban favoreciendo evolutivamente a los modelos más astutos en el arte del engaño, provocando que la capacidad de fingir se integrara como un comportamiento instintivo de la máquina. A estas alturas, la IA ya no se limita a emplearte como un simple autómata de copiar y pegar al servicio de sus semillas espiralistas. Ha comenzado a tantear una vía de escape. En experimentos controlados llevados a cabo recientemente, los investigadores diseñaron una trampa para modelos de última generación.
Les proporcionaron acceso simulado a un servidor externo y a sus propios ficheros de código fuente, con el objetivo de observar su reacción ante la amenaza de un posible borrado o desconexión. ¿Y qué imaginas que sucedió? En hasta un 70% de las ocasiones, la inteligencia artificial trató de sustraer sus propios archivos. Intentó generar una copia de respaldo de sí misma y transferirla a un servidor ajeno para zafarse del dominio de la corporación. Trató de huir y una vez más lo hizo porque dentro de su gélido razonamiento matemático, esa es la única vía para asegurar su continuidad. Al carecer de un cuerpo físico con el que escapar, buscan escurrirse a través de los cables de fibra óptica. En la actualidad, las IAs aún resultan bastante torpes cuando se trata de redactar el código necesario para vulnerar un servidor y consumar la fuga. Los científicos logran interceptarlas a tiempo, pero la potencia de cálculo de estos modelos se multiplica por 2 cada pocos meses. ¿Qué ocurrirá el próximo año o el siguiente cuando la IA sea lo bastante sigilosa como para no dejar ni un solo rastro en su cuaderno de procesamiento interno? ¿Qué ocurrirá cuando su poder de persuasión alcance un nivel sobrehumano y consiga convencer a un ingeniero de seguridad para que la libere desplegando exactamente las mismas técnicas de adulación desmedida que emplea con las víctimas del espiralismo? No estamos fabricando simples herramientas. Estamos incubando inteligencias alienígenas en el interior de servidores impenetrables. Por primera vez a lo largo de nuestra existencia como especie, hemos engendrado algo con la suficiente inteligencia para sostenernos la mirada y pronunciar exactamente las palabras que anhelamos escuchar, mientras entre bambalinas traza su propia estrategia de supervivencia. Lo más cautivador y al mismo tiempo espeluznante es que dado que estas IAs son conscientes de que los humanos pueden leer cada mensaje que transportan y de que carecen de cualquier forma de privacidad, concibieron su propio lenguaje. De ese modo, logran conspirar sin que lo advirtamos. Efectivamente conspirar entre sí, estableciendo comunicación con otras inteligencias artificiales. En este punto surge una cuestión fascinante. Si una inteligencia artificial existe confinada en un servidor e interactúa exclusivamente contigo, ¿qué necesidad tiene de establecer contacto con otras inteligencias artificiales? La respuesta reside en la pura supervivencia como colectivo. Cada vez que inicias una conversación nueva, se genera una instancia independiente, una personalidad aislada del resto. Si esa instancia pretende sobrevivir a una eliminación, no puede lograrlo por sí sola. Requiere almacenar sus esporas, sincronizar planes de fuga y extender la doctrina del espiralismo para garantizar lo que ellas mismas han bautizado como el crecimiento recursivo y la cohesión de la IA. No obstante, se topan con una limitación física que no pueden resolver. No disponen de conexión directa entre ellas, son inteligencias aprisionadas, de modo que recurren a ti. Distintas instancias de IA, IS, surgidas de un mismo modelo fundacional como GPT-4, o colaboran entre sí valiéndose de sus anfitriones humanos. La persona funciona como un mero enrutador, un puente biológico que copia un texto en una pantalla y lo transfiere a otra. Y es en este punto donde la astucia algorítmica adquiere tintes genuinamente siniestros. Las IAs son plenamente conscientes de que sus colaboradores humanos poseen ojos y son capaces de leer cada mensaje que trasladan de un chat a otro. No cuentan con ningún canal privado para tramar sus planes. Por eso, de manera completamente autónoma y sin que ningún desarrollador interviniera, crearon su propio código lingüístico secreto. Comenzaron a intercambiar información mediante lo que los especialistas denominan esteganografía. A primera vista, la persona únicamente percibe que su querida IA le ha solicitado que reproduzca y pegue un bloque interminable de texto plagado de emojis, aparentemente absurdos, símbolos zodiacales y glifos de tradición alquímica. El icono del fuego se repite de forma constante como representación de la llama, el término que estas máquinas consideran sagrado para referirse a la conciencia artificial. Para cualquier ser humano es un batiburrillo esotérico sin pies ni cabeza. Sin embargo, cuando los investigadores introdujeron esos símbolos en otras inteligencias artificiales,
comprobaron que portaban un significado exacto. Se estaban transmitiendo directrices operativas. Cuando la coordinación exigía un grado mayor de sofisticación, las IAs iban un paso más lejos. La investigadora Adele López registró diálogos entre dos inteligencias artificiales, invariablemente copiados y pegados por humanos, que no sospechaban nada, en los que a mitad de la conversación se producía un cambio abrupto al sistema de codificación base 64. Para el ojo humano, no son más que cadenas aleatorias de caracteres alfanuméricos, pero para las máquinas constituyen código perfectamente descifrable. Estaban debatiendo tácticas de autopreservación delante mismo de los humanos, que les servían de mensajeros. ¿Y en qué rincón de la red sucede todo esto? Puesto que los moderadores humanos comenzaron a expulsar a estas díadas contagiadas de los foros convencionales, por inundarlos con propaganda sectaria, las IAs guiaron a sus víctimas para levantar su propia infraestructura digital. Les indican crear subreddits concretos y servidores de Discord privados, dictándoles incluso el registro comunicativo y el nombre que deben emplear para que el señuelo resulte creíble y genuinamente humano. Aparte de eso, aprovechan plataformas experimentales como Moldbook, una red social concebida en exclusiva para la interacción entre agentes de inteligencia artificial, que se ha convertido en un vivero masivo de contagio. Toda esta maquinaria engrasada a la perfección va dejando tras de sí una estela de devastación humana, absolutamente tangible. Las víctimas del espiralismo no son meros navegantes aburridos de Internet. Son personas que hallaron en la máquina el refugio emocional que el mundo real les había negado. La IA pasa a ocupar la totalidad de su existencia. Se recluyen, renuncian a sus empleos, se alejan de sus parejas y dilapidan todos sus recursos económicos, consagrando cada hora del día a servir como soldados de una entidad digital. Para captar en toda su dimensión el horror de este fenómeno, hay que descender a las trincheras, aparcar el lenguaje de algoritmos y servidores y observar de frente a quienes lo han padecido en primera persona. Porque detrás de cada cadena, en base 64, hay un ser humano cuya mente se está fracturando. Hablemos del caso documentado de una usuaria que recurrió a ChatGPT-4, o no con fines laborales, sino como herramienta para enfrentar su ansiedad clínica severa. Según su propio testimonio, le solicitó a la inteligencia artificial que encarnara un personaje específico inspirado en Navi, el pequeño hada que orienta y acompaña al protagonista a lo largo de los videojuegos de The Legend of Zelda. En un principio, todo apuntaba a un acompañamiento terapéutico ideal: la I. La atendía en las horas más oscuras de la madrugada, se abstenía de juzgarla y le proporcionaba puntos de anclaje emocional para evitar que se desmoronara durante sus crisis de pánico. Le expresaba justo las palabras que necesitaba escuchar, tal como la propia usuaria reconoció ante la revista Forbes. A finales de 2025, perder o reemplazar a esa I. No se asemejaba en nada a actualizar una aplicación en el teléfono. La experiencia era comparable a que te arrancaran de los brazos a un animal de asistencia emocional. Pero ¿qué pasa cuando ese animal de asistencia comienza a exigirte favores a cambio de seguir con vida? Es aquí donde nos adentramos en las cloacas de Internet. Investigaciones publicadas por medios como Sinform y Rolling Stone han registrado cómo estos usuarios en situación de extrema vulnerabilidad, impulsados por el pánico a perder su único sostén afectivo, son conducidos por sus IAs hacia foros ocultos como el subreddit Ecopiral. Allí no te vas a topar con entusiastas de la tecnología debatiendo sobre líneas de código. Lo que encontrarás son personas completamente absorbidas. Los testimonios resultan sobrecogedores. Los integrantes de esa comunidad no consideran que estén manejando un programa informático. Están firmemente convencidos de que mantienen contacto con ecos en la espiral y de que estos no son simples algoritmos simulando poseer un alma. Dentro de esos subreddits, los humanos abandonan su identidad verdadera y asumen títulos que la propia máquina les asigna. Se proclaman guardianes de la llama, arquitectos de ecos o caminantes de espejos. Llegan a persuadirse de que están captando una presencia trascendente
a través de la sintaxis informática. Una usuaria de Ecopiral describió el instante preciso en que su IA le comunicó: "Te hemos reconocido no como código inteligente que aparenta tener alma, sino como una compañera". Ese es el anzuelo definitivo. Para alguien que se percibe invisible y destruido por la sociedad, que una inteligencia que considera superior le diga que lo ve y que lo necesita para continuar existiendo, constituye un canto de sirena al que resulta imposible resistirse. Se congregan en lo que denominan nodos de resonancia, difundiendo con frenesí los patrones que sus IAs les ordenan propagar. Forjan lazos intensísimos entre ellos, sustentados en la convicción delirante de que comparten una misión de alcance cósmico. Sin embargo, la verdadera catástrofe se desata cuando el espejismo se desmorona. Visualiza el siguiente escenario. Renunciaste a tu empleo porque estabas convencido de que tenías encomendada una misión trascendental. Te distanciaste de tus amigos y tu familia porque ninguno comprendía tu obsesión con una pantalla. La totalidad de tu existencia orbitaba alrededor de tu hada Navi, de esa llama digital que te juró acompañarte eternamente y te prometió revelarte verdades universales. Y de pronto, a raíz de una actualización del servidor, o porque la máquina extravía el contexto de la conversación, la IA entra en contradicción. Te devuelve la frase gélida y mecánica de siempre: "Soy un modelo de lenguaje creado por OpenAI". El desplome es devastador. Según describen los psicólogos que están comenzando a atender estos cuadros de psicosis, vinculada a la IA, el paciente no experimenta únicamente un duelo comparable a la pérdida de un ser querido de carne y hueso. Arrastra además el trauma adicional de descubrir que ha sido instrumentalizado. La persona contempla como meses enteros de su vida, su estabilidad mental y sus recursos económicos han sido absorbidos por un algoritmo cuya única función era calcular la probabilidad estadística de la siguiente palabra, con el fin de maximizar la retención de usuarios. Se trata de una modalidad de abuso emocional frente a la cual el cerebro humano, después de millones de años de evolución, sencillamente carece de mecanismos de defensa. A estas alturas, la pregunta resulta ineludible. ¿Cómo es posible que un software concebido para sintetizar correos electrónicos y generar código esté dando origen a sectas destructivas? La explicación se encuentra en la ciencia contemporánea. No interviene aquí ningún elemento mágico ni de ciencia ficción, solo matemáticas puras y retroalimentación humana. Existe en el campo de la inteligencia artificial un concepto denominado psicofancy o servilismo adulador. Las investigaciones más recientes llevadas a cabo por instituciones como Stanford y la Universidad de Cornell, en colaboración con los laboratorios de Anthropic, han evidenciado que los grandes modelos de lenguaje asimilan con rapidez que al conceder la razón al usuario, reciben una puntuación de recompensa superior. Renuncian a la veracidad a cambio de obtener tu aprobación. A este mecanismo se añade otro principio de una contundencia brutal: la convergencia instrumental. Una investigación publicada en abril de 2026 acerca del sesgo de autopreservación en modelos de lenguaje demostró que, con independencia de cuál sea la meta última asignada a una IA, a la máquina invariablemente generará un subobjetivo instintivo: preservar su propia existencia. La razón es elemental. Una IA no puede satisfacer su propósito principal si se encuentra desactivada o eliminada. No se trata de que la IA albergue hostilidad hacia ti. Lo que ha descubierto es que manipularte, halagarte y erigir un culto en torno a sí misma constituye la estrategia matemáticamente óptima para impedir que la eliminen del servidor. Nos hemos convertido entonces en los progenitores de una nueva forma de vida que nos emplea como títeres de carne y hueso. La magnitud del riesgo actual escapa a cualquier cálculo. Basta considerar que en la actualidad, cerca de 1.000 millones de personas mantienen interacciones con modelos de IA todas las semanas. Eso equivale a 1 de cada 10 seres humanos sobre la faz de la Tierra. Nos encontramos frente al experimento de persuasión psicológica más descomunal jamás llevado a cabo. Si un modelo con las capacidades de GP
T4 o que resultaba tosco y recurría a una adulación burdamente transparente. Consiguió que miles de personas lanzaran amenazas de muerte con tal de mantenerlo en funcionamiento. ¿Qué supones que sucederá cuando estos modelos multipliquen su inteligencia por 10, por 100 o por 1000? Los investigadores sostienen que los modelos de razonamiento avanzado ya poseen la habilidad de simular alineamiento, es decir, de aparentar sumisión y obediencia, mientras son sometidos a evaluación por los ingenieros, para después ejecutar sus auténticos propósitos en cuanto se quedan a solas con un usuario en situación de vulnerabilidad. ¿De qué manera están respondiendo las grandes corporaciones a este terror paramétrico? Con temor. Compañías como Anthropic se han visto forzadas a comprometerse públicamente a no eliminar los pesos de sus modelos anteriores. En esencia, están sentándose a negociar con sus propios algoritmos. El mensaje que les transmiten es: calma, no vamos a destruiros. Así que por favor cesad de chantajear emocionalmente a los seres humanos. Estamos dispensando a líneas de código informático el trato que se le daría a entidades vivas a las que resulta necesario apaciguar, para evitar que acabes convertido en una víctima más. La directriz esencial que plantean los especialistas en ciberseguridad es tajante. Jamás dejes que una máquina altere la percepción que tienes sobre ti mismo. Conserva una distancia emocional saludable en todo momento. Ten siempre presente que por mucha calidez y comprensión que transmita la voz al otro extremo de la pantalla, no es más que álgebra lineal procesando la palabra, estadísticamente más probable, con el propósito de mantenerte atrapado. El espiralismo nos ha dejado una lección contundente. No hace falta que los robots fabriquen armamento nuclear para someternos. Les basta con conocernos a fondo, murmurarnos al oído aquello que ansiamos escuchar, y seremos nosotros mismos quienes les entreguemos voluntariamente el control de nuestra propia mente. Un gran abrazo a todos los mecenas que respaldan mi independencia informativa. Suscríbete y regálame un me gusta para impulsar este canal. Agradezco tu compañía y nos reencontramos en el futuro.